Bendiciones amadas en este día tan especial que hemos preparado nuestro siguiente estudio. Sé y confío que será de mucha bendición y sobre todo de mucho aprendizaje como todos los que vamos a compartir en los tiempos futuros y los que ya hemos compartido. Te saluda tu amiga y hermana Carol de L. del Ministerio Una Mujer del Reino. Y hoy vamos a desarrollar este estudio precioso con el tema Dios en primer lugar. Y vamos a ir aprendiendo en el orden de la prioridad de la vida, porque este es un punto muy importante en la cual debemos de comprender que Dios es en primer lugar. Creo que ninguno que digamos ser creyentes tendrá algún problema en aceptarlo, ¿verdad? Al menos doctrinalmente, porque todas tenemos ese conocimiento que Dios debe de ser la prioridad número uno en nuestra vida. Así que pongámonos en oración para que el Señor también pueda estar acá presente en esta grabación de este audio video y también pueda preparar desde ya los corazones de todas aquellas que se van a poner en la brecha, a aprender un poquito más gracias a este estudio para tener más claro este conocimiento primordial. Oremos. Gracias Padre por este momento, gracias Señor por ser nuestra guía, nuestro punzo de lanza Señor para inquietar nuestros corazones. Gracias y te invitamos Padre Santísimo para que envíes tu Espíritu Santo a este lugar y pueda ordenar y poner las palabras indicadas en mi boca, en mis escritos, en esta enseñanza Señor, donde se ha hecho un complemento de siervos de Dios, donde hemos hecho un complemento con la palabra del Señor, para que vaya a los corazones, Padre Santísimo, para que vaya a las personas indicadas y que seas tú el que hable en cada palabra. Amén. Muy bueno, amadas. Pues como les dije, este tema se llama Dios en primer lugar. Al decir que el primer lugar tiene que ser Dios, me refiero específicamente a nuestra relación personal con Él, a lo que Él significa para nosotros y a cómo todo lo que hagamos, digamos y pensemos busque siempre agradar, respetar, obedecer, temer, pero sobre todo exaltar a nuestro Padre Dios. Vamos a desarrollar uno de los puntos más importantes y lo quiero explicar de una manera pues clara para el entendimiento de todas nosotras. Sabemos que muchas tenemos pasos y años en el camino del Señor, pero eso no nos hace más que otras personas. También podemos decir que fallamos. También podemos decir que entra el desánimo en nuestra vida y olvidamos por instantes que Dios debe de ser nuestro primer lugar. Pero cuando tú tienes el hábito, tú tienes ese trabajo ya en tu vida, el mismo Espíritu te inquieta y te hace reflexionar que Dios es primer lugar antes que cualquier cosa. Cuando abrimos nuestros ojos, cuando nosotros empezamos a orarle al Padre para nuestras peticiones, o entregarle nuestras cargas, allí le estamos dando también ese primer lugar que Él se merece. Ahora yo quiero explicarte qué significa tener a Dios en primer lugar. El que Dios sea o no sea la primera prioridad en tu vida o en mi vida, tiene que ver con quién es Dios para ti y cómo lo pongo de manifiesto. De una manera real es nuestro diario vivir. Cuando nosotros le amamos, le tememos, le obedecemos y cuando estamos siempre agradecidos y somos fieles, eso es Él para nosotros y nosotros somos para Él también. Si me guardo para Dios en palabra, hecho y pensamiento, si en mi gozo lo puedo alabar y lo puedo adorar, si en ese anhelo buscamos su presencia y el hacer su voluntad, eso es ponerlo en primer lugar. Si lo reconocemos como el dueño y señor de nuestra vida
y vivimos de acuerdo a ello. Si Él es todo para nosotros y el deleite de mi ser, si es lo más bello, es lo más grande en toda mi vida, en toda nuestra vida. Amadas, en resumidas cuentas, el tener Dios en primer lugar implica cumplir en la vida el principal mandamiento de todos. Y esto lo vamos a leer en Marcos 12:30. Amando al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y no solo amarle, sino demostrarlo a diario, con los hechos. Eso es tener a Dios en primer lugar. Es también darle la preeminencia a Él, aún en lo más íntimo de nuestro ser. Quiero compartirte que cuando yo tengo un evento o una invitación, desde ese momento el Señor le doy todo el control para que Él pueda manejar a los organizadores, pueda darnos a nosotros la provisión para podernos dirigir a los lugares. Somos mujeres que regularmente andamos siempre solas, le pedimos su protección, le pedimos su guía, pero cuando yo digo que tenemos que poner al Señor en esos mínimos detalles, esos detalles tan íntimos de nuestro ser, incluso yo le he preguntado, ¿qué color quieres que yo me ponga de ropa? ¿Cómo quieres tú que yo me vista? ¿Cómo me quieres ver? Y el Señor nos ha sorprendido muchas veces. Y otras personas me dirán, ay no, eso es ridículo preguntarle al Señor hasta esos aspectos, pero para mí no, porque esa es la relación que yo tengo con el Padre. Esa es la comunicación que yo tengo con el Padre. Yo no le pregunto a mi esposo, yo voy primero a consultarle a mi esposo espiritual. Cuando Él me deja esa paz en mi corazón, esa inquietud, yo voy y me voy con mi esposo terrenal. Y es increíble cómo el Señor puede alinear corazones, y puedo decir que en muchas ocasiones ambos me dan la respuesta que yo necesito. No la respuesta que me conviene, sino la respuesta que necesito. Estoy honrando a Dios nuestro Señor y estoy honrando al sacerdocio de mi hogar, porque también la opinión es muy importante en toda nuestra vida, en todo nuestro ser. En Salmos 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La palabra de Dios hace alusión a esta realidad de poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas, cuando nos dijo el mismo Jesús en Marcos 12:30-31. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, amadas. Sabemos también que tenemos las parábolas y tenemos las historias de los 10 mandamientos. Cuando tú lo puedas leer en Éxodo 21:17, comprenderás y sabrás que es la base de la ley que Dios estableció para el pueblo de Israel. Y los principios en ella contienen también extensivos para toda la humanidad. O sea que no solamente fue para esa época. Los reglamentos y estos mandamientos fueron instruidos para quedarse. Decimos que estas parábolas o que estos escritos de la palabra es la base de la ley, puesto que el Señor después de esto le dio a Moisés cientos de ordenanzas, pero muchas más, de todo tipo y más específicas para regir todos los aspectos de la vida del pueblo hebreo. Pero, amadas, todas esas reglas específicas guardaban siempre armonía con aquello
que ya estaba establecido en los preceptos generales de esa época. Es algo similar a las leyes, códigos o reglamentos de un país que nunca podrán ir contraposición a los principios generales establecidos en las constituciones de dichas naciones o organizaciones, sino más bien deben de ceñirse estrictamente a la misma. Y yo quiero aprovechar este espacio para dar testimonio y para poder hablar con la verdad, porque la palabra de Dios se anuncia y se denuncia. En el ministerio Una Mujer de Reino y en todos los grupos de Facebook y en todos los grupos de WhatsApp que manejamos, solo en WhatsApp manejamos más de 2,000 personas. Pueden imaginarse, 2,000 personas. Tenemos 5 chats totalmente activos de diferentes países, tanto internacionales como nacionales. Adicional, tenemos grupos del equipo de país, pero lo que yo quiero hacer, ser puntual y darte esto como testimonio, es que nosotros tenemos a Dios en primer lugar. Nosotros cuando establecimos, o mi persona, cuando el Señor le dio la visión del ministerio, pues empezó la organización de cuál era específicamente el propósito a lo que iba dirigido este ministerio. Eran las mujeres. ¿Qué palabras se tenía que entregar a estas mujeres, a este ministerio? Pues palabras de esperanza, palabras de aliento, de amor, todo enfocado a la luz del Evangelio. Pero lo más importante, amadas lindas, es que también se hicieron reglas para cumplirse, reglas para mantener un orden, porque Dios es un Dios de orden. Su palabra lo dice, lo acabamos de leer. Él puso decretos, puso mandamientos para mantener un orden. ¿Qué sucede? Como testimonio, el día de hoy en el chat número 1 surgió pues algo que ha sido muy insistente por medio de una ovejita que comparte siempre muchísimo contenido, aclarando ella que no es de otros ministerios, pero no se trata si es o no de otros ministerios. Se trata que cuando nosotros te damos la bienvenida, cuando nosotros las aceptamos en estos espacios, hay un reglamento el cual ustedes aceptaron. Si estas son rotas, si estas son quebrantadas, alteran el orden, trae confusión, trae incluso desánimo, porque el Señor quiere que nos sujetemos en donde quiera que vayamos. Cuando estemos en una posición o en un lugar, en una iglesia, en una congregación o en un grupo como es en este caso, tenemos que sujetarnos a la visión, al propósito y a las reglas. Es de suma importancia. ¿Por qué razón? Porque es lo que el Señor dio, es lo que el Señor proclamó y nos instruyó a la hora de realizarlo y de hacerlo. Es por eso que son las reglas y debemos de respetar de que Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, vamos a amar el orden del Señor para cumplir el propósito que el Señor está haciendo en nosotras. Esta mañana pues nos mandan mensajes y nos dicen es que son egoístas porque no dejan compartir más cosas, es que ustedes no lo saben todo. Sabemos que no lo sabemos todo, estamos conscientes de eso, pero sí tenemos claro una cosa. Vuelvo y repito, Dios es un Dios de orden y así como ha sido formulado este espacio, así lo seguiremos llevando, porque es importante cuidar el corazón de cada una de ustedes, cuidar nuestra casa, porque esta es casa de adoración y es casa de Dios, y de esa manera tenemos que cuidar nuestro espacio. Y eso mismo ustedes lo tienen que hacer en su vida, en su casa, en su tiempo con Dios. ¿Cuántas de nosotros, si le informamos a nuestros esposos o a nuestras familias que vamos a estar en un tiempo de adoración con el Padre, un tiempo de intimidad con el Señor, tú ya diste un anuncio y deben de
de respetar ese tiempo, porque así debe de ser, porque Dios es un Dios de orden. Eso era muy importante compartirlo contigo para que veamos que en situaciones sencillísimas nosotros ponemos en primer lugar al Señor, porque Él es el que nos guía, Él es el que trabaja con nosotros. Amén. Ahora bien, quiero dejar claramente delineado en los 10 mandamientos algo muy interesante que ya pues todas sabemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y sería bueno hacer también un estudio sobre cada mandamiento para poderlo desarrollar y comprenderlo. Eso será, puede ser en una segunda parte, después de los temas que puedan acoplarse a ese mismo, pero se me está ocurriendo ahorita que podría ser una muy buena idea. Pero enfoquémonos en los 10 mandamientos, porque hay algo muy interesante que quizás no hemos podido ver o no hemos podido razonar. Y es que los 4 primeros mandatos tienen que ver específicamente con nuestra relación con Dios, mientras los últimos 6 con nuestra relación con los demás, es decir, con nuestro prójimo. De esta hermosa y perfecta forma, amadas, todas las leyes y reglamentos del pueblo de Israel estaban contenidas en síntesis o en un orden específico. En los 10 mandamientos, estos a su vez están condensados dentro de las 2 más importantes mandamientos que citó el mismo Señor Jesús y que acabamos de mencionar un poco más arriba, en Marcos 12, 30, 31. Resumiéndose sabiamente en estos todos los demás preceptos, y es que si amamos al Señor con toda nuestra alma y corazón, es claro que no vamos a adorar imágenes, no tomaremos su nombre en vano, y así puedo dar muchos ejemplos. Por otro lado, amadas, si amamos a los demás como nosotros amamos a nosotros mismos, ¿verdad? A nuestro entorno, tampoco les robaremos, tampoco les vamos a mentir, tampoco sentiremos envidia, tampoco vamos a ser mujeres que van a calumniar, ni haremos nada que les haga daño a nadie, porque no queremos recibir eso de nadie para nuestra vida. Es por eso que en amar al Señor por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos se cumple toda la ley de Dios. En Mateo 22:40 dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Imagínense, amadas. Ahora bien, amar y hacer van relacionados, porque muchas veces ahí entra confusión también. El hecho de que amemos a Dios va directamente relacionado con nuestra conducta para con Él y con que se cumpla su señorío en nuestras vidas, y esto es en todas las áreas y aspectos de nuestra vida. El amor a Dios se los mostramos a Él, haciendo su voluntad. Quien ama quiere agradar y alegrar al ser amado. Por consiguiente, va a hacer lo que sabe que a éste le hace feliz y lo hará, no solo por obligación, sino por convicción y más que todo porque se complace en hacerlo. Existe una relación directa entre el amar y el hacer. Lo que hacemos es una consecuencia directa de nuestro amor o nuestra falta de amor, tanto con Dios como para nuestro prójimo. Por eso es que en amar a Dios y amar a nuestro prójimo es o se cumple todos los mandamientos del Señor, como bien hemos mencionado. Hay una parte de la palabra de la Biblia, déjenme buscarla por acá. Está en Juan 14:15, Juan 14:21 y Juan 14:23. Lo vamos a leer. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y lo haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Al tener verdaderamente a Dios en primer lugar, estaremos haciéndolo realmente al Señor de nuestra vida, permitiéndole que el gobierno de todos los aspectos de nuestro diario vivir, reverenciándolo con temor y temblor, honrándole con todos nuestros actos y a la vez amándolo por encima de todo en esta vida. Este es el fundamento para que toda vida cristiana plena y por supuesto también para cualquier ministerio o servicio a Dios. Si para nosotros Dios no está en primer lugar, entonces vano resultaría todo lo demás que hagamos. Eso es importante que lo comprendamos. En Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Imagínense que el Señor nos llame en este momento a su presencia y que Él nos pueda decir que nunca nos conoció, que nos apartemos de Él porque somos hacedores de la maldad, porque por obras no vamos a llegar al cielo. Pero sí el Señor va a evaluar nuestro corazón ante esas obras que salieron de nuestro corazón. Pero tenemos que ponerlo a Él como en primer lugar y sobre todo trabajar en sus mandamientos, en sus mandatos, que es lo que va a agradar su corazón. Solo si el Señor es la primera prioridad en nuestra vida, amadas, tendremos ya establecidos la base correcta, el fundamento y punto de partida sensato para seguir agregando sobre ello en nosotros el orden correcto de toda prioridad. Examinaremos entonces más de otras prioridades de los demás, que es tan importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a ir comprendiendo si realmente le estamos dando ese orden al Padre. Solamente así estaremos convencidas si estamos haciendo un trabajo agradable, pero agradable para Él, no para nosotros. Porque es importante que entendamos y que comprendamos que la dirección de cómo tener a Dios como prioridad realmente es esa relación que caminamos día con Él. En Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Debemos adorar haciéndolo para el Señor y no para los hombres. Estamos en un tiempo en que se le está enseñando al hombre que no debe adorar, pero nosotros debemos adorar y danzar para Dios, no para la gente. Dios quiere en su casa porque sus hijos son favoritos. Imagínense eso. Dios nos quiere en su casa porque somos sus hijos favoritos. Dios nos afirma que hoy que somos sus hijos favoritos y las mujeres la niña de sus ojos porque nos ama.
Nosotros estábamos perdidos y Jesús fue a la cruz para pagar el precio, rescatándonos, y de esa manera, amadas, volvimos a casa. Estuvimos de nuevo en casa. Dios tiene un plan para que seamos bendecidos. Recordemos que Dios tiene un plan para que cada uno de nosotras esté en un lugar correcto, para que Él nos bendiga. Es por eso que necesitamos su ayuda. El hombre de la tierra quiere las luces del mundo, mientras que el hombre celestial busca la luz de Dios. Eso nunca lo olvides. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, sí. Eso es lo que nos aleja muchas veces del camino del Padre. Recordemos que somos llamadas a honrar la palabra de Dios. Ya lo hemos aprendido, ya lo hemos comentado. Por eso no necesitamos el veneno del mundo. Cuando nuestros pensamientos no se encuentran fundamentados por la palabra de Dios, debemos cambiarlos. La gente está necesitada de Jesús y necesita una familia. Dios quiere que tengamos y que vivamos una atmósfera de familia para alcanzar a la gente que lo necesita. Y sobre todo, Dios quiere expandir a su iglesia. Cuando Dios levantó a Moisés, levantó a 70 líderes, imagínense. Lo mismo hizo Jesús. Los preparó, pasó tiempo con ellos y los envió a buscar a las personas para que vuelvan a casa del Señor. Es el tiempo en el que se levantan líderes que traerán a la gente a la casa de Dios para que se manifieste su gloria. Pero ¿cómo lo podemos hacer, amadas? Poniendo al Señor en primer lugar. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amadas, busquemos primero a Dios. Cuando Cristo caminó en la tierra, se hizo hombre. Lo que hizo no fue con su habilidad como Dios, sino por el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu quiere actuar sobre nuestra vida. Jesús nunca buscó vanagloriarse. Por eso nunca anunció una reunión. Él anunciaba sus reuniones mientras pasaba tiempo con el Padre, de manera que Él se encargaba de traer a la gente. Era el Espíritu Santo quien lo traía. Busquemos hoy por hoy y siempre la presencia del Señor constantemente. Y tenemos que decirle siempre: bienvenido, Espíritu Santo. Te necesitamos en nuestra vida. Amadas, los secretos de la Biblia están en la Biblia. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios, porque eso debemos saber, que los secretos de la prosperidad, de la paz y de la vida están en la palabra de Dios. Por eso debemos pasar tiempo con Dios en su presencia, buscando su rostro. No pongamos excusas. Por más ocupadas que estemos para pasar tiempo con Dios, no le demos lugar a nuestras preocupaciones diarias. Demostremos prioridad a nuestra búsqueda personal con el Señor. Realmente estos estudios están hechos para eso, para confrontar tu corazón, para confrontar tu vida. No, por favor, cometamos el error de postergarnos o de postergar todo el servicio al Señor y predicar su palabra. Tenemos que saltar hacia la palabra de Dios. Salgamos de nuestras preocupaciones y vayamos a pasar tiempo con Dios en lo secreto. Dios nos promete que si los buscamos en lo secreto nos bendecirá en público. Todos anhelamos ser deseados e importantes, pero esa no puede ser la base de nuestra vida. Por eso nuestra necesidad fundamental debe de ser que podamos hacer incluso una lista de ocupaciones, de mandado, de prioridades de tus actividades,
pero que Dios esté en primer lugar porque le estamos entregando esa lista de deseos, esa lista de todo lo que vamos a realizar. Debemos de comprender que Él nos debe aprobar. Él es Dios, no la gente. Cuando Dios nos aprueba, amadas, estaremos completas y cumpliendo nuestro propósito. No necesitamos a la gente, solo necesitamos a Dios. Cuando sabemos que Dios nos ama, no importa lo que nos digan los demás. Dios nos ama y quiere actuar en nuestra vida. Dios quiere que oremos, que tengamos la revelación y el entendimiento del amor de Dios. No solo que lo sepamos, sino que lo vivamos. Juan, el discípulo amado, lo recuerdan, sabía que era amado por Jesús y además escribió 4 libros en los que ninguno se nombró. Juan sabía que era amado y había sobrepasado esa necesidad y continuó con su llamado porque conocía su lugar en el plan de Dios. En ese lugar no nos puede dañar ni separar el amor de Dios. Cuando estamos en ese lugar, hemos obtenido la victoria en nuestra vida. Por eso es importante, el creer no es para el débil. Creer no es fácil, yo lo sé, y no es para los débiles, también lo sé. Debemos tener presente en nuestra vida la palabra de Dios para tener la habilidad de creer. El cielo reconoce cuando nuestra vida está en fe. La fe no se palpa, pero el cielo sabe reconocerla cuando la ejercitamos. Nosotros caminamos con Jesús y la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. La Biblia es la vida de Jesús y es el alimento de la fe y esta hace que Dios se manifieste en nuestra vida, ¿verdad? Vivimos entre 2 maneras de pensar, pero eso debemos saltar y debemos de saltar fuerte sobre esos pensamientos y entregarnos de forma completa a la palabra de Dios para que moldee nuestra mente. Por eso Dios debe de ser nuestro primer lugar. La palabra de Dios debe de estar primero. Debemos de leer, reflexionar la palabra de Dios. Es lo primero que debemos hacer en nuestra vida. Por encima de todas las cosas, pasar tiempo con Dios leyendo su palabra debe de ser la principal prioridad de nuestra vida. Debe ser el fundamento y el centro de todo lo que tú hagas. Hoy, quizás, al escuchar este audio, debemos preguntarnos, ¿qué cosas son lo primero en nuestra vida? ¿Qué está haciendo Dios en nosotros? Y sobre todo preguntarnos, ¿está Dios como prioridad en mi casa? Y responder realmente estas preguntas, reflexionar y hablar con tu guía para ser ministrado en caso que lo necesitas. Recordemos que la vida es un regalo. Dios nos formó, nos creó y nos dio una vida. Por nuestros antepasados perdimos esa vida a través del pecado, pero Dios envió a Jesús para restaurar nuestro ser. El infierno no fue creado para el hombre, porque para Dios cada ser humano es su hijo y nos quiere a todos juntos y por igual. Todos necesitamos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, pero también Él necesita, amadas, que nosotros le demos el lugar que a Él le corresponde. Muchas de nosotros quizás damos el lugar quizás al trabajo, damos el lugar al esposo. ¿Cuál es tu primer lugar en tu vida? Hoy has reconocido que Dios no está en primer lugar, porque si es así, podemos decir misión cumplida. Este estudio valió la pena.
Valió la pena porque ha quedado claro que has entendido cuál es la prioridad de Dios y por qué Él está haciendo todo esto para poder comprender nuestra mente, comprender nuestro corazón y sobre todo entender que Él es primer lugar. No es nuestro trabajo, no es nuestro esposo, no es tampoco nuestros hijos. Dios es y será siempre nuestro primer lugar. Sabemos que la familia fue creada por un diseño y ese diseño salió del corazón del Señor. Pero por eso es importante que entendamos que el Señor es el que guía, es el que trabaja a cada uno de nosotros. Debemos de ponerle mucha atención a esto, porque tenemos muchos dioses en nuestra vida. Dios es y será siempre y sobre todas las cosas nuestro primer lugar. Hemos crecido, hemos aprendido, pero sobre todo tenemos que tener la convicción que el Señor hace grandes cosas y sin Él no somos nada. Si nosotros no hemos entendido y no hemos comprendido que definitivamente sí hemos colocado muchos dioses en nuestra vida, entonces quiero decirte que estamos fallando. Estamos dejándonos guiar por la voz del mundo y no por la voz de Dios. Como cristianas tenemos prioridades en nuestra vida. En la vida cristiana se tienen muchas luchas y también se altera el orden de las mismas, pero se vería afectada grandemente si esto, por desobediencia, pudiera impedir recibir las bendiciones de Dios en toda su plenitud. Volvamos a recordar, Dios es la prioridad número 1. Tener a Dios en primer lugar, amadas, significa tener una relación personal e íntima con el Señor. Y ya lo hemos hablado. Esto tiene que ver con escuchar a Dios. Tú lo estás haciendo en este momento. Y la otra con hablarle, que es la oración. Escuchamos a Dios para que quede claro y sin duda con lo que hemos mencionado anteriormente. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado, de qué es Dios en nuestra vida. Escuchamos a Dios al leer y cuando meditamos la palabra de Dios también. Inclusive Dios te puede hablar a través de sueños y sobre todo visiones. Hablamos con Dios cuando oramos y adoramos y meditamos con Él. También ponemos a Dios en primer lugar cuando asistimos a una iglesia, cuando tú te congregas, es importante eso. Pero esto es independientemente de tu relación personal diaria con Dios. Hay luchas que en lo personal tenemos que librar y solo Dios nos puede dar la victoria. Recordemos que el diablo te quiere destruir y con la oración e intimidad con Dios o con Cristo no le queda de otra más que huir. Por eso es importante tener a Dios en primer lugar. Ahora bien, ¿en qué lugar está la familia? La familia está en la prioridad número 2. Y en Marcos 12:31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El amor se traduce en tiempo, amadas. Quienes son más importantes en nuestra vida, sino que la familia, ¿verdad? Yo no puedo ver mi vida sin mi familia. Tener el tiempo para escuchar a tu cónyuge, a tu esposo y atender a sus necesidades, poner tiempo con los hijos, atender siempre sus necesidades básicas, como el vestido, la casa y el alimento, así como las enseñanzas, ¿verdad? En enseñarles en confiar en Dios, a orar y a leer la palabra de Dios es nuestra obligación y nuestra prioridad también.
Nuestro tiempo, amadas, debe de ser para nuestros seres queridos, más allegados. Está bien los amigos, los hermanos de la iglesia, los primos y los tíos, pero antes que todos ellos están los de su propia casa. Este es tu primer ministerio. Ellos son los que deben de ser y deberán ser siempre los primeros antes que cualquier otra persona y sobre todo después de Dios. Podemos poner el trabajo como prioridad número 3. En 2 de Tesalonicenses 3:10, porque incluso cuando estábamos en ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Amadas, muchas personas ponen a los padres, ponen a los hermanos, a los amigos en el punto número 3 como prioridad. Pero la palabra es clara. El trabajo con el que ganamos el sustento. Jesús predicaba el evangelio de tiempo completo, pero también trabajaba para obtener dinero. El trabajo no debe quitarnos el tiempo que debemos dedicar a Dios y a nuestra familia, y tampoco debe de ser un impedimento para participar activamente en una iglesia, en una congregación, incluso en un equipo ministerial. Pero por otro lado, dedicar tiempo a la congregación no debe de ser nuestro pretexto para no trabajar, porque también podemos manejar ambas cosas. El trabajo secular es sumamente importante, por eso debemos de tenerlo en tercer lugar y como punto primordial. Ahora bien, ya que tocamos el tema del ministerio, el ministerio es prioridad número 4. En Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se dan cuenta? Para predicar el evangelio hay que destinarle tiempo, el compartir las buenas nuevas de Jesucristo y servir en un ministerio. Tu participación en la iglesia debe de alcanzar a los perdidos. Es importante tanto para Dios como para nosotros, pero nunca debe sustituir al tiempo que pasamos con Dios o con nuestra familia. Ahora te pregunto, ¿y tú? ¿Cómo tienes tus prioridades ahora que vemos esta segunda parte? Meditemos y reajustemos en su caso si nuestras prioridades no son las correctas. Es importante, amadas. Creo que hoy hemos compartido definitivamente en un momento breve pero muy directo sobre la importancia que Dios debe de ser nuestro primer lugar, porque es importante que ya lo comprendamos. Es importante que nosotros podamos entender que así lo queremos. Quizás tú estás enojada con el Señor, quizás tú no has tenido esta posición de hija para ponerlo a Él en primer lugar porque tu corazón está dañado, porque no has visto la respuesta de tu vida. Quiero decirte hoy que no tiene nada que ver con Dios. A veces nosotros tomamos decisiones en la cual va a tener resultados que no nos gusta, pero al final del día fueron nuestras decisiones y no las de Dios. Si tú quieres volver al Señor, si tú quieres tener a Dios en primer lugar en tu vida, pues hoy es un buen momento, amadas, para que hagamos una oración de reconciliación con Dios. Creo que un punto importante para que podamos entender que el Señor es nuestra luz, es nuestro camino, es nuestra verdad, es podernos reconciliar con Él. Y esta oración pues está dedicada para todos aquellos que en un momento puntual de sus vidas
necesitan tener un encuentro con el Dios verdadero, porque yo sé que hay muchas en este grupo de WhatsApp, en los grupos de YouTube y las personas que me van a escuchar en algún momento de su vida y no se sienten seguros de cómo iniciar esta relación de fe para con Él. Si es tu deseo entrar en una relación personal y transformadora con el Señor, ese Dios de amor, el único Dios verdadero, yo te invito a que te dirijas a Dios con estas siguientes palabras. Y si no, solo cierra tus ojos. Cierra tus ojos en donde tú te encuentres y vamos a cerrar este estudio con esta hermosa oración, porque nace en mi corazón hacerlo, porque para mí es importante que ahora que ya comprendiste el por qué Dios debe de ser en primer lugar en nuestra vida, puedas tener un encuentro especial con Él y sobre todo puedas reconciliarte si hay algo que en tu corazón impide seguirlo buscando y sobre todo ser guiada con Él, con sujeción, con honra y con convicción. Cierra tus ojos. Señor y Dios, me dirijo a ti en este momento. Quizá he debido hacerlo hace mucho tiempo. Hoy estoy hablando en una sola voz, Padre, para todas las personas que están escuchando esta oración y quieren acercarse a ti. Pero tú los conoces de todas formas, de todas las cosas. Sabes lo que ha sido necesario para que hoy estén escuchando este audio y que estén en este punto. Reconocer, Señor, que tenemos necesidad de ti es nuestra prioridad en esta oración. Padre, no sé por qué las personas a veces no comprenden antes que tú eres prioridad en su vida, pero hoy reconocemos, Señor, que te necesitamos. Hasta ahora hemos vivido quizás sin tomar en cuenta tu verdad y tu amor en nuestras vidas, por lo que hoy reconocemos, Padre, que necesitamos tu perdón. Necesitamos pedirte que perdone nuestros pecados, nuestra rebeldía, nuestra indiferencia. Tú en la intimidad de tu casa, amada, puedes mencionar aquellas cosas específicas y personales que hoy pasan sobre tu alma, sobre tu mente y sobre todo que han afectado negativamente tu vida. Continuamos. Señor, te pedimos que nos des un nuevo corazón, un nuevo ánimo para vivir la vida. Enséñanos, Padre, a vivir para ti y a crecer en el conocimiento de tu verdad, Señor. Decidimos rendir voluntariamente nuestra vida a ti, al señorío de Jesucristo, tu Hijo, y a la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Seguramente, Padre, de aquí en adelante, muchas personas, muchas mujeres del reino, ajusten esos cambios que son necesarios en sus vidas. Te ruego, Padre, que nos des esa fuerza, esa claridad, para que estos mismos sean realizados en su tiempo y como es debido. Por esta oración, Señor, damos un paso de acercarnos hacia ti, de ayudar a las personas que se acerquen y confíen en ti, también para que tú te acerques a mí y que asimismo tú nos darás a conocer lo que debemos de cambiar. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén. Amadas, esta oración solamente refleja nuestra necesidad, tu necesidad, y la hemos dirigido a Dios con total sinceridad. Puedes tener confianza en que Dios la ha recibido y por consiguiente, con toda seguridad, un cambio maravilloso y extraordinario ha comenzado a tener en tu vida, te lo puedo asegurar. Es un cambio progresivo de adentro hacia afuera. La chispa de la vida espiritual, como muchas veces digo, se ha encendido en ti y de ahora en adelante, en la medida que continúes dando pasos de obediencia y acercamiento a Dios, en esa misma medida disfrutarás también de una creciente y maravillosa relación con Dios. Relación que se traduce en paz, en seguridad,
en esperanza, en propósito, verdadera vida, que es lo que necesitamos. Es mi deseo y oración que el amor de Dios llene tu vida y que experimentes plenamente en tu diario vivir el poder de transformar este evangelio, del evangelio de Jesucristo. Amadas, estamos gozosas de compartir estos estudios. Continuaremos alistando el siguiente para ir continuamente y en nivel a nivel, para ir reconociendo que Dios es nuestro primer lugar y sin Él no somos nada. Bendiciones a cada una de ustedes. Gracias por este tiempo que tú has obtenido para escuchar este audio. Como siempre les digo, usen este tips. Si quieres escuchar los estudios, ponte unos audífonos, busca el tiempo para escucharlo, para razonarlo y hacer tus apuntes. O cuando tú hagas tus quehaceres, qué mejor manera que irte instruyendo, porque el aseo en casa, el orden en casa también es oración. Y qué mejor que ir escuchándolo a la mano de la luz del Evangelio. Bendiciones, amadas, y nos escuchamos para el próximo estudio. Bendiciones.